Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos, nuevamente junto a ustedes aquí en este preciosísimo tiempo como lo es, ¿sí? Este tiempo de devocional. ¿Sí? Le damos una cordial bienvenida. Su amigo y pastor Paul Coronado se encuentra junto a ustedes para poder adentrarnos en este devocional, el cual pues lo estamos ya llevando a cabo durante ya más de 2 meses, ¿sí? Y estamos pues viendo cómo Dios se ha ido glorificando día a día, poco a poco, y eso para nosotros es muy placentero al saber cómo Dios ministra la vida de sus hijos. Mis santos hermanos, pues nuevamente reciba esa cordial bienvenida. Mi nombre, Paul Coronado, pastor y amigo de ustedes y de la iglesia. Mi casa será llamada Casa de Oración, Iglesia Cristiana Evangélica, en el cual pues estamos durante todo este precioso tiempo y periodo de transición que estamos viviendo, obviamente por las limitaciones que la pandemia ha podido gestar, pero no por ello impedidos de no seguir allegándonos a vuestros hogares y obviamente también pues recibiendo en medio de esa necesidad, de esa diríamos dura prueba, recibiendo de parte de Dios también su ayuda, su socorro, su provisión. Mis amados, hoy tendremos un precioso tiempo de enseñanza bíblica que estará fundamentada, como usted ya lo ha venido estudiando, escudriñando junto a nosotros allá en el libro de Nehemías capítulo número 7. Hoy vamos a ver un texto muy peculiar que tiene que ver más allá de la voluntad soberana de Dios, tiene que ver, mi amado hermano, con la voluntad permisiva de Dios. Y hoy vamos a adentrarnos en un precioso pasaje bíblico donde Nehemías nuevamente será el instrumento que Dios use para darnos esa enseñanza espiritual. Mi amado hermano, esperamos que desde ya usted y juntamente con toda la familia pueda regocijarse, pueda adentrarse en las aguas de la palabra y saciar su sed, su ansiedad, ya que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades y Él obviamente suplirá dichas necesidades para poder seguir edificando nuestras vidas, para poder seguir construyendo en medio de su pueblo y todo lo que Él sabe que necesitamos. Mis santos hermanos, así que preparémonos y en breve en Nehemías capítulo número 7 vamos a entrar nuevamente, pero en los versos posteriores a la enseñanza del día anterior. Recuerde, mi amado hermano, contribuir con este ministerio. Usted, al igual que muchos otros ministerios, esta no es la excepción. Estamos siempre dispuestos para poder recibir vuestras también contribuciones, las cuales el ministerio de la iglesia tiene a bien pues dar a conocer su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil en el número 37 419 503. ¿Sí? 37 419 503 es el número que está a su disposición para poder hacer su transferencia, su depósito, como Dios lo mueva a usted, para que pueda seguir contribuyendo con este precioso ministerio que Dios nos ha dado y que de una u otra forma se dedica a expandir la palabra de Dios. Amado, ya en esta semana, como se lo dio el día de ayer, vamos a tener de lunes a viernes los devocionales de lo que es en sí mismo de la mañana en la iglesia. Por la noche vamos durante esta semana a mantener, durante los 7 días, vamos a mantener los cultos en vivo. Para la próxima semana, eso es para el lunes próximo, verifico aquí la fecha como para hablar con propiedad, para el lunes 25 de mayo sería, ya para la semana que viene, del lunes 25 de mayo, las transmisiones en vivo se las dará lunes, martes, jueves, sábado, lunes, martes, jueves, y domingo. Lunes, martes, jueves y domingo. Se preguntarán, ¿y por qué no los miércoles y por qué no los sábados? Por una sencilla razón, porque recuerde que ya se anunció ayer, eso va a regir a partir del lunes 25 de mayo en adelante. ¿Por qué no el miércoles y el sábado? Porque el miércoles tendremos ya culto, culto en la iglesia.
6:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sábado, por consiguiente, también. ¿Sí? Así que como estos 2 días vamos a tener culto en la noche, tenemos que también ser, diríamos así, sabios para poder también motivar a aquellos que nos escuchan por el internet, también que pues lo puedan hacer de manera directa en la casa del Señor. Así que eso regirá para el lunes 25 de mayo. Sí, en esta semana con tranquilidad vamos a hacer las transmisiones en vivo de lunes a domingo. Pero a partir de la próxima semana, ¿sí?, lo vamos a hacer solo el lunes, el martes, el jueves, ¿sí?, el viernes y el domingo. Es decir, 5 días durante la semana, porque el sábado y el miércoles, como tenemos culto en la noche, no me parece prudente pues tener doble culto, sabiendo que si bien podemos también avanzar a la casa del Señor en el horario de 6:30 a 8 de la noche en la iglesia de Mucho Lote. Así que le doy esta información para que usted desde ya pues vaya ajustándose en su calendario, ajustándose también. Yo sé que nos ha valido enormemente las redes sociales para esto, pero mi amado hermano, también debemos de entender de que lo idóneo es congregarse. También lo idóneo es congregarse. Pero igual son 5 días que vamos a tener transmisión en vivo en la noche, así que yo creo que Dios todavía tiene mucho que darnos a través de estos devocionales en la noche. Así que sigamos orando, sí, seguimos orando para que Dios nos siga guiando, recordando mucho más, mi amado hermano, que esta labor requiere mucho, pero mucho de nuestra búsqueda en Dios. Amén. Así que yo siempre le invito a que usted esté buscando, clamando, orando, leyendo la palabra, ¿sí?, asistiendo a la iglesia, no olvidándose de poner por obra, ¿sí?, la enseñanza, que allí está el todo del hombre. Mi amado, ¿sí?, recuerde entonces, ¿sí?, este ministerio tiene a su haber la cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil, número 37-419-503. Amén. El día de hoy tuvimos un tiempo maravilloso en la iglesia, ¿sí?, en los tiempos de devocional por la mañana, los cuales están siendo llevados a cabo desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 hasta esta semana, ¿no? Ya la próxima semana entramos con ese nuevo horario, que es de 9:30 a 11, ¿sí? Menoramos media hora, porque ya tenemos, vuelvo y repito, comenzamos ya a tener ya otro tipo de responsabilidades en la iglesia. Así que durante esta semana cerraremos hasta las 11:30. Sí, estará abierto. Y de allí, obviamente, si alguien ya quiere consejería, quiere algún tipo de asistencia espiritual, tiene que ubicarme por interno para poder, sí, en este caso, pues programar dicha cita y poder tener la charla que usted, sí, requiera de parte de Dios. Recuerde, mi amado hermano, que cuando ya se abran los cultos por la noche, como todavía no estamos al 100% del horario, según lo que sabe decir pues la autoridad de la alcaldía, ¿sí?, no se darán consejerías por la noche. Así, después de los cultos no nos quedaremos para dar ningún tipo de consejería. Directrices posiblemente, no, pero consejerías no, porque estamos muy reducidos con los horarios por el momento. Aun cuando ya, gracias a Dios, se puede circular hasta las 9 de la noche, pero a las 9 ya uno tiene que estar ya adentrándose en su hogar, sino como para que ande circulando. Entonces, todo esto, mi amado hermano, considérelo por favor, para que comience usted también a reorganizarse y pueda disfrutar, ¿sí?, no solamente de lo que Dios hace aquí a través del Facebook, sino a través de lo que el Señor puede manifestar en su casa. Así que los espero y a su vez pues desearía que no haya pretexto alguno como para no decir, no hermano, es que no pude ir. Espero que ahora, valorando más la vida espiritual, pueda estar presente en la casa del Señor. Amén. Recuerde que tenemos los números, ¿sí?, el 099-22-29-162 es el número para poder recibir en este momento las peticiones de oración por WhatsApp. ¿Sí? Si usted quiere coordinar algo ya conmigo, alguna asistencia, alguna charla, algo, ya eso es a mi número, que es el 0999-426875. Amén. Así que le doy estos datos y vamos a pasar, mi amado hermano, como es nuestra costumbre,
a la palabra del Señor. Amén. Como les decía, hoy tuvimos un tiempo muy precioso en la mañana, ¿sí? Con el devocional que se está llevando a cabo. Espero que Dios siga y siga y siga ministrando, ¿sí? Y favoreciéndonos con su presencia, con su espíritu, con su bendita y eterna palabra, como lo es la Santa Biblia. Bien, dicho esto, mis santos hermanos, vamos rápidamente al libro de Nehemías, capítulo número 7. ¿Sí? Libro de Nehemías, capítulo número 7. Amén. Vamos a través del versículo número 5. ¿Sí? Vamos allí a darle lectura para poder, mi amado hermano, empezar la enseñanza en esta preciosa, ¿sí? Preciosa noche. Oremos primeramente. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, llegar a este tiempo, llegar a este momento, Señor. Un día, por cierto, ya un poco más lleno de responsabilidades. Para algunos, Señor amado, ya ha empezado su labor, posiblemente pues de labores, de trabajo. Señor, aún ya en casa, muchos posiblemente ya lidiando con hijos que están estudiando, así sea por el internet, pero allí monitoreando. Ya, oh Dios, pareciera ser que en las calles, mi Señor, se ve un ritmo aparentemente normal de movimiento de gente. Mas, sin embargo, mi Dios, Padre, sabemos que hay un mal que está allí. Y que si no nos cuidamos, si no, oh Dios, no nos sometemos a ti, podríamos ser presa fácil del mismo. Padre, cuídanos, guárdanos, así como lo haces, Padre, cada día. Padre, ahora te suplico que tú nos guardes en tu santa y perfecta voluntad. Y esto es a través del estudio que hoy vamos a tener a través de la palabra. Que este precioso libro de Nehemías capítulo 7 pueda trascender mucho más, cada día más, para que tu pueblo, una vez que lo escuche, Señor amado, ese mensaje poderoso, lo ponga, Padre, con fervor, lo ponga por obra, por evidencia. Señor, estamos en tus manos y nos despedimos. Padre, al mismo tiempo, Señor, espero que tú puedas, Señor amado, mi Dios, aún a los que están cercanos a nosotros, Señor amado, a través de pronto de las redes o aquellos que tú puedas llegar a la distancia, Señor, mi Dios, porque estos videos son también pasados al YouTube, Señor. Aquellos que están lejos, distantes, Señor, a la distancia, Padre, puedan también en su debido momento, cuando toquen estas enseñanzas en sus padres, en sus vidas, puedan ser usadas, Padre, con la misma efectividad con la que tú ministras hoy también, Señor, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Sí, Espíritu Santo, porque anhelamos, Padre, que esta palabra fluya, corra como un río, Señor amado, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, sí, con las fuerzas del Señor, vamos a entrar en la meditación de su palabra. Y dice, versículo número 5, ¿sí? Nehemías, capítulo 7, verso número 5, dice el Señor: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé, dice allí, el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Hasta allí la lectura. Amén. Hasta allí la lectura. Mis santos hermanos, hoy vamos a tratar un tema un poquito peculiar, ¿sí? Un poquito, diríamos así, no novedoso, sino un poco ajeno muchas veces a lo que se piensa en la vida cristiana, de poder conceder lo que hay en el corazón, ¿sí? De cada uno de nosotros como digamos, como una disposición venida de Dios. Ahora, esto como para poderlo recordar o para poderlo de pronto atesorar en el corazón como un tema, hoy vamos a ver, ¿sí? Diríamos así, bajo el principio bíblico en Nehemías 7, verso 5, ¿no? Vamos a ver por el tema, ¿sí? Lo que Dios aprueba en mi corazón, ¿sí? Un poquito más larguito el tema, pero es meritorio hacerlo, ¿sí? Lo que Dios aprueba en mi corazón.
Es bien sabido, y de hecho si usted me acompaña a la palabra, ¿sí? Ven conmigo por favor, porque yo creo que siempre la escritura, ¿sí? es la que nos va a, a dar todas las pautas necesarias, ¿sí? Para poder aprender de la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos de las cosas que Dios pueda llegar a conceder, ¿sí? En función de lo que hay en mi corazón, ¿sí? Entonces allí puede haber de pronto un sinnúmero de situaciones que pueden dejar a más de uno, puede dejar en un sinsabor. Porque ¿cómo poder saber si que algo que yo quiero de mi corazón es lo que Dios quiere para mí o es lo que Dios quiere hacer para los demás? Esto en el plano sobre todo eclesial es bastante común, pero también es bastante cuestionado. Por ejemplo, ¿no? A veces suele pasar en los liderazgos, no solamente nuestros, sino en cualquier iglesia, de que el pastor desea, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que el pastor desea que se realice una determinada, no sé, evento, una determinada cosa que se la haga o que la iglesia emprenda algo nuevo. Y a veces allí mucha gente puede llegar a decir, pastor, pero esto viene de Dios. Y porque si es así, entonces lo apoyamos. Y allí alguien podría decir, bueno, un pastor podría decir, bueno, no necesariamente Dios, pero yo siento en mi corazón hacerlo. ¿Sí? Y ese yo siento en mi corazón es lo que sí puede dejar un sinsabor, puede dejar cierto tipo de apatía, porque ¿cómo saber si eso que Dios pone en mi corazón es lo que Dios desea? A manera de introducción, antes de leer, yo le había dicho, una cosa es caminar conforme a la voluntad soberana de Dios y otra caminar bajo la voluntad permisiva de Dios, es decir, de lo que Dios me permita. Y esto tiene que ver con algo de aquello, ¿sí? Con la voluntad permisiva de Dios. ¿Cómo saber cuándo Dios me respalda, cuando siento en el corazón que se debe de hacer esto o que se debe de hacer aquello, o que por la misma razón siento en mi corazón que me quedo, no me voy, o paralizo esto o empiezo a hacer algo? ¿Cómo poder estar plenamente convencido de que lo que Dios pone en mi corazón, eso es lo que se debe de hacer? Y este texto de Nehemías capítulo 7 va a darnos ese, diríamos así, ese piso, va a darnos ese empujón para poder reconocer cómo, cuándo y por qué a veces debo de saber oír a mi corazón, porque puede ser que sea Dios mismo el que lo empuje a hacer tal o cual cosa. Ahora, quiero empezar con lo que dice el Salmo, ¿sí? Número 37. ¿Sí? Quiero empezar por ahí para tener una base para poder, como le decía yo, despegar en este precioso tema. Ahora, dice la palabra del Señor, Salmo capítulo número 37. ¿Sí? ¿Cómo saber cuándo lo que Dios sí pone en mi corazón realmente va a recibir su bendición? Aquí en Salmo 37, verso número 4, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice el Señor, leo el verso 4, sí, en este momento, sí, versículo número 4. Dice el Señor allí, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo tiene? Repito, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Siempre será meritorio considerar los contextos. Sí, esto se desprende, amado hermano, obviamente de un cántico que lo llevará a cabo, ¿sí? En este caso el salmista David, y en él se manifiesta o en él se expresa, ¿sí? La absoluta confianza en Dios. De hecho, si usted va al versículo 3, dice la palabra confía en Jehová, y si va al versículo 5, dice encomienda a Jehová tu camino. Es decir, tiene que ver con esa postura o posición de que mi vida
le pertenece al Señor. Y como le pertenece a Él, Él sabrá lo que es más conveniente para mí. Ya en el verso 4, que es el texto que se leía, dice, deleítate en Él, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá sino las peticiones de tu corazón. Claro, se sobreentiende que son peticiones, sí, que van, como lo dice en el versículo 3 y verso 5 por el contexto, que van acorde a lo que Dios puede aprobar, ¿sí? A lo que Dios puede llegar, ¿sí? a respaldar. Porque también entiendo por la Escritura que hay muchas cosas que yo puedo pedir o que yo puedo sentir que Dios me las dé, pero cuando no están conforme a su voluntad, no va a poder realizarse, no va a poder ser real, ¿sí? Aquello que yo estoy anhelando o pidiendo. Ahora bien, empiezo obviamente con este texto para adentrarnos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 5. Entonces, dice ahí Nehemías, puso Dios en mi corazón. No lo sé, mi amado, pero es un poquito difícil para poder entender esta expresión de Nehemías, porque no todos la van a poder entender, en el sentido de que porque no lo han experimentado, será un poquito medio difícil poder decir, hermano, ¿cómo saber que es Dios el que pone cosas en mi corazón, pone algo en mi corazón? Ahora, con Nehemías tenemos buenos precedentes. Primero, en el capítulo 1 de Nehemías, él ha orado a Dios. Ojo, él, hablando de Nehemías, ha orado a Dios para poder involucrarse en este proceso de restauración del pueblo. Y aquello Dios a la larga se lo termina concediendo, ¿sí? Se lo termina otorgando. ¿Por qué? Porque él, orando a Dios, pedirá una señal, pedirá una apertura para poder comunicarse con el rey y de esa forma sacar todo lo que él, esa congoja que él tenía por su pueblo. Y Dios así lo permite. Y sabemos ya ahora, hasta el capítulo 7, el desenlace de todo esto. Ahora bien, mi amado, pero ¿y si lo que yo pudiera tener en mi corazón no es estrictamente lo que Dios quiere? ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder asimilar aquello? Porque puede ser, mi amado hermano, que si yo escucho mi corazón y me engaño porque le doy mayor crédito, ¿sí? A ¿sí? Hablando del corazón, que al mismo Dios, y por allí tomo una decisión y la llevo a cabo, y para mi mala suerte o para mi desobediencia como castigo, ¿sí? No pasan ni 24 horas cuando estoy ya recibiendo todo el mal, ¿sí? Toda la paga posiblemente por ese error y por mi desatino de no haber podido en Dios saber discernir qué cosas que mi corazón me dice son las que Dios quiere que yo emprenda, o qué cosas son las que Dios quiere que mi corazón me dice, que Dios me dice, no le hagas caso a tu corazón. ¿Cómo saber esto? ¿Cómo poderlo reconocer? De allí que este precioso porción bíblica tiene un tema muy fascinante. Mi amado, hay un texto que quisiera poner en consideración, porque primeramente Dios nos ha dicho en su palabra que engañoso, ojo, engañoso, más que cualquier otra cosa es el corazón del hombre. ¿Sí? De allí que no todo lo que me venga a mi corazón necesariamente viene de Dios. ¿Sí? Vamos por esas pautas. ¿Sí? No todo lo que necesariamente venga a mi corazón ha de ser de Dios. Porque puede ser, mi amado hermano, que mi corazón me esté llevando por una ruta muy diferente a la que Dios quiere que yo vaya. Por ejemplo, cuando vamos, y venga conmigo por favor a la escritura, allá al libro de Jeremías. Este texto inclusive se lo leía, no sé si ayer o antes de ayer, pero es necesario remarcarlo nuevamente. Dice Jeremías capítulo 17. ¿Sí? ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 17. Dice allí el Señor, versículo número 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y a esto le añade, y perverso, ¿quién lo conocerá?
¿quién lo podrá entender? Es lo que básicamente se podría reconocer en ese pasaje. ¿Quién lo podrá, sí, contener? ¿Quién lo podrá controlar? El corazón es engañoso y añade Dios y perverso. Si eso es así, mi amado hermano, entonces todo lo que yo pudiera tener en mi corazón no tendría valor, no serviría para Dios. Y yo digo, sí, de alguna forma, no. ¿Sí? Porque cuando yo tengo en mi corazón y en Dios el querer realizar algo, sabiendo primeramente que está en su palabra, ojo, que está en su palabra, yo ya tengo por lo menos el 50% de su aprobación. Esto es importante, amado hermano, porque aquí vamos a ver las pautas de cómo poder saber o cómo poder llevar a cabo algo en mi corazón si tengo o no la aprobación del Señor. Y para lo primero es lo primero, la palabra, la Biblia. Yo puedo tener un sentir en mi corazón y ese sentir antes de que se haga público, antes de que pase, diríamos, a un plano de conocimiento general, lo primero que yo tengo que hacer es, Señor, esto que yo estoy sintiendo, ¿lo aprueba tu palabra? Esto que yo estoy considerando, ¿tu palabra me lo avala o no? Es lo primero. Eso es por lo menos para mí el 50% de por lo menos saber reconocer en qué terreno estoy pisando. Porque si lo que yo llegue a sentir en mi corazón, ojo, lo que yo llegue a sentir en mi corazón, la Biblia me lo descarta, la Biblia ni siquiera me lo menciona, amado, entonces allí yo tendría que, sí, prácticamente que detenerme y analizar, mi amado hermano, internamente la condición en la que me encuentro. Porque de lo contrario, si yo me acelero y yo digo, no, es que el Señor ha dicho que Él concederá las peticiones de mi corazón, así que mi corazón ahorita lo que desea es irse de vacaciones. Mira, sencillo, ¿no? Y que de pronto alguien lo diga, ay, sí, hermano, usted se lo merece, váyase de vacaciones. Pero, ¿y si no es en ese sentido lo que Dios desea que hagamos? ¿Cómo poder decir, Señor, es esto lo que mi corazón me dice, esto es lo que tú quieres? Recuerde, primero, debo de filtrarlo a través de la Biblia. Debo de reconocer a través de la palabra, sí, que eso que yo tengo en mi corazón está allí, porque allí va a estar en su gran mayoría todo lo que mi corazón posiblemente anhele, desee, aspire, sí, está en la Escritura. Si Dios primeramente lo considera en su palabra, por lo menos tendré yo la seguridad de que no estoy en algo considerado como locura, que no estoy en algo incoherente, que no estoy en algo que no tiene ni pie ni cabeza. Porque por allí hay muchos ya en el ámbito secular que a veces las esposas sobre todo son las que los desenmascaran, que dice, hermano, por donde mete la cabeza quiere sacar los pies. Es decir, no oye consejo, no mira a ver a ningún lado, después son los llantos, después son las lamentaciones. Entonces, esto que tengo aquí adentro, ¿está en tu palabra? Engañoso, recuerda, Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, es decir, maligno. ¿Quién lo conocerá? Amén. Obviamente Dios conoce al hombre. El contexto así lo mencionará. Es Dios. Dios, mi amado, conoce obviamente mi corazón. Sabe qué tan durable es en lo que proclama. Pero también, mi amado hermano, Dios reconocerá qué tan frágil y qué tan engañoso en cuanto a su profundidad del término, ¿sí? Dios sabe cuán traicionero puede ser mi corazón. Mi amado, cuando uno va al contexto de este pasaje bíblico de Jeremías capítulo 17, ¿sí? Dice el versículo 10 ahora, porque siempre es bueno aquí considerar el contexto. Dice, yo Jehová, responde él, yo Jehová lo conozco, ¿no? Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino.
Amén. Entonces, primer punto, primer directriz bíblica. ¿Cómo poder en Dios tener esa convicción por lo menos en un 50%? Si no digo en su totalidad, pero sí por lo menos en un 50% de que lo que Dios puso aquí es algo que Él está de alguna forma, sí, dándole acceso, dándole bienvenida a aquello. Porque si no está en su palabra, mi amado hermano, yo te aseguro que allí, si tú ya has empezado totalmente errado o errático en tu sentir del corazón. Imaginémonos, mi amado hermano, que alguien de una manera emocional no diga, no, es que siento en mi corazón levantar una iglesia. Así. Mucha gente le dirá, uy, qué bueno que levantar una iglesia. Sí, aquí en el barrio no hay, la gente lo necesita. Qué bueno. Pero, amado hermano, yo suelo a veces decir en los cultos, pero levantar una iglesia no es como levantar un puesto de salchipapas, pues, ¿no? Levantar una casa para Dios no es como levantar un kiosco. La labor es una labor, mi amado, de gran responsabilidad. Y eso no solamente debe de quedarse en un sentir, debe de haber una plena convicción, mi amado, de contestación a la oración por parte de nuestro Dios hacia nosotros para poder saber si hasta dónde llega ese sentir en el alma y hasta dónde nosotros debemos de estar involucrados en aquello, sabiendo o reconociendo todo el contexto de lo que esto implica. Mis amados hermanos, es importantísimo, primer punto, reconocer que lo que yo proponga o desee proponer en mi corazón, primero esté avalado por la Escritura. Amén. Debe estar avalado por la Escritura. Si no está allí, amado, puede ser que te decepciones, puede ser que de pronto te sientas algo incómodo, pero yo prefiero, mi amado hermano, sí, que pases ese sinsabor, que pases esa incomodidad o ese malestar antes que emprendas algo que Dios no te ha autorizado. Amén. Listo. Dichas estas palabras, veamos qué nos dice pues el versículo número 5. Entonces puso Dios. Él sintió que fue Dios. No estaba en la palabra, pero él sintió que fue Dios, que reuniese a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fuesen, dice allí, empadronados según sus genealogías. Ahora, ¿en qué estaba pensando Nehemías? Posiblemente, como usted ya lo vio en los versículos iniciales del mismo capítulo número 7, en que ya Nehemías estaba de una o de otra forma, estaba estableciendo, valga la redundancia, estaba estableciendo, sí, gente idónea para el servicio. Gente idónea para el servicio, que fue el tema que se dio el día de ayer. Idoneidad para el servicio. Pero aquí hay algo que se lo podría catalogar como un agravante. ¿Cuál era el agravante? 70 años habían pasado, ¿no? Y el pueblo había sido totalmente disperso. Y eso, de alguna u otra forma, agravaba la pureza, por así decirlo, la línea, el linaje de los verdaderos judíos y de los verdaderos hijos de las tribus judías. Y mucho más, mi amado, si cuando se habla de un sacerdocio, cuando se habla de un ministro, ellos tenían que saber guardar su genealogía de manera intachable. No podía verse empañada por la mezcla de algún pagano, de alguien que no compartiera su fe. Entonces, mis santos hermanos, podríamos bien decir de que Nehemías tenía ese, ¿cómo le digo aquí? Tenía esa sensación de decir, aquí falta algo. Tenía ese sentir de poder de alguna forma manifestar de que faltaba todavía, complementar con algo adicional la permanencia de esa gente idónea, para que puedan ellos a su vez pues también tener gente estable en los puestos, gente idónea como ellos lo eran, gente que cumpliera los requisitos de Dios. Cuando vamos al versículo 5 dice,
puso Dios en mi corazón que reuniose a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Ahora, yo quisiera citar un pasaje, una porción bíblica. Hoy sí, vamos a ser muy directos en esto. Sí, posiblemente se nos acorte un poco el tiempo de la enseñanza, pero es necesario sí, no dar mucha vuelta en el asunto, pero sí ser precisos. Cuando uno va al libro, y acompáñeme por favor, sí, acompáñeme al libro. Aquí lo tenemos, espérense un segundito por favor, sí, de Samuel. Acompáñeme por favor al libro sí, de Samuel. Quiero por favor que coteje conmigo sí, un texto bíblico del cual tiene un pleno vigor, sobre todo con respecto a lo que hace un patriarca, muy semejante a lo de Nehemías, pero totalmente fuera de la aprobación divina de lo que su corazón anhelaba. O sea, Dios no dio visto bueno al deseo de David, no dio visto bueno al deseo del corazón de David. Al contrario, cuando David quiso, y de hecho lo hizo, censar al pueblo, amado, él verá de parte de Dios su ira, verá de parte de Dios su castigo. La pregunta ahí clave es, pero ¿por qué? Si sea lo que sea, David igual estaba haciendo esto para poder, diríamos, al igual que Nehemías, lo hacía para poder contabilizar al pueblo. ¿Cuál era la diferencia del uno y del otro? Ahora, de primera mano, ¿qué es lo que quería Nehemías? Nehemías quería estar plenamente seguro de que como se estaban llevando a cabo responsabilidades ¿sí? externas e internas dentro de la ciudad, que la gente que lo haga, que lo realice, por lo menos sea realmente el personal perteneciente a la nación de Israel. Ya que recuerde, durante 70 años el exilio había esparcido a todos ¿sí? los rincones del mundo de aquel entonces. Y había el riesgo también de que mucha gente ¿sí? se quisiera hacer pasar por judío para ministrar en el templo, pues, como por citar un ejemplo, para poder ministrar en la cátedra de Moisés, sin ni siquiera haber sido genuinamente un hombre descendiente de padres judíos. Ahora, esto vuelvo y repito, Nehemías lo pone en su corazón porque él ve que es necesario. No es un capricho, no es una situación de pronto emocional, no, es una necesidad de querer seguir colaborando para Dios, pero de una manera más eficaz. Y para eso él no necesitó que Dios le diga anda y censa al pueblo, no, él sí lo pone en su corazón y él luego obviamente que orará a Dios y Dios le dice hazlo, como tú has dicho, hazlo. Cuando vamos al libro de, y acompáñenme por favor, se acuerda que le había dado el texto de Samuel, segunda de Samuel, miremos por favor, voy a leer el capítulo número 24. Libro del profeta Samuel, capítulo número 24. Ahí tenemos como prefacio, David censa al pueblo, es decir, hace una contabilización de todo el pueblo. Dice el Espíritu Santo: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Verso número 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan, que era una tribu, hasta Beersheba, que era la otra, ¿sí? Que ahí donde moraban, eran lugares, ¿sí? Dan y Beersheba eran lugares donde moraban, es como decir, desde el norte al sur o desde el este al occidente,
Si anda desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa, ¿sí? Dice allí el número de la gente. Repito el verso 2. Y dijo el rey a Joab, a su general: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo, ojo, para que yo sepa el número de la gente. Cuando esto se da, cuando esto sale, en este caso, a conocimiento público, era evidente que el movimiento logístico era sumamente grande. Y aún habría un costo para poder llevar a cabo esta gran comisión. Pero en el versículo 12, en la última parte, ¿qué es lo que falla en David? Mi amado, es la determinación para lo que él lo desea hacer. Él quiere hacer un censo solamente para poder saber cuánta gente él gobierna o cuánta gente él puede usar para poder fortalecerse como rey en los imperios que le rodeaban. ¿Cómo puedo ser más fuerte? Y él hace un censo, mi amado hermano, sin mayor búsqueda de Dios. Recuerda lo que decía el capítulo número 24, ¿no? Perdón, número 7 de Nehemías, y el capítulo número 7 de Nehemías, versículo número 5. Entonces puso Dios en mi corazón. ¿Cuándo Dios puede poner algo en tu corazón? Primeramente, cuando tu corazón tiene la disposición de querer ser una vasija para su espíritu. Mira, Dios no viene a morar en ningún lugar donde a Él no se le deje entrar. Suelen decir a veces, yo he escuchado en ciertas predicaciones, ¿sí?, que el diablo es atrevido. Él no golpea la puerta, Él de un patazo la tira abajo y se mete. Pero cuando se trata de nuestro Salvador, se cumple lo que dicen algunos en el libro de Apocalipsis capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, como todo un caballero. Él no exigirá las cosas, Él las pedirá, aun cuando pueda exigirlas. Pero aún así Dios, mi amado, nos hace mantener nuestro libre albedrío. Es decir, nuestra disposición de querer decidir en las cosas. Ahora bien, en el versículo 5, ¿sí?, lo que tiene Nehemías en su corazón es algo que Dios ha puesto en su interior. Pero lo que se lee en 2 de Samuel capítulo 24, no es Dios el que pone la carga de hacer esto en el corazón de David. La Biblia dice en el versículo número 2, en la parte final del capítulo 24, verso 2, en la parte final del verso 2, dice aquí: haz un censo al pueblo para que yo sepa el número de la gente. No para que Dios se glorifique o porque Dios me lo dice, que Dios me ha puesto un sentir. No. Aquí esto es estrictamente humano. 100% humano, en el sentido de que aquí no hay beneficio más que el de David al hacer el censo. Cuando esto ocurre, cuando David genera este edicto, en el verso 3, sí, hubo una reacción casi que instantánea, justamente de su propio general. ¿Quién? Joab. Verso 3. Joab respondió al rey, y mira lo que le dijo: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Es decir, entiendo que quieres saber cuántos son tus súbditos. Entiendo que posiblemente en ese censo puedas saber también cuántas personas pueden valerse para una guerra. Pero la pregunta de Joab es muy directa y muy contundente al decirle: ¿por qué se complace en esto? Es decir, ¿por qué desea que este censo se lleve a cabo mi señor rey? ¿Por qué? ¿Cuál es la verdadera o la correcta motivación? Es decir, si solamente es por saber cuántos son los que gobiernan, o por lo menos decir: tengo 10 millones de personas y punto, allí hay una muy mala
diríamos así, percepción de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay muchos sentires en el corazón, insisto, que nada de Dios tienen, aun cuando estén, o aun cuando se vea, o aun cuando se lea por todos lados Dios. Porque a veces uno trata de, digamos así, de traer sentires del corazón a Dios envueltos en santidad, envueltos ¿cómo le digo?, en humildad, ¿sí?, envueltos posiblemente, mi amado hermano, ¿sí?, en humillación, ¿sí?, pero no necesariamente todo lo que Dios, entre comillas digo Dios, ¿sí?, lo que Dios ha puesto, eso yo debo de hacerlo. Mira que digo entre comillas, porque en la gran mayoría Dios no tiene nada que ver en el asunto. Nada. Somos nosotros, nuestras emociones, nuestros propios deseos, los que a veces nos hacen generar algo que Dios no lo está probando. Es importante, mi amado hermano, poder saber que primero debo de estar seguro que lo que Dios pone aquí en mi interior está en su palabra. Segundo, yo debo de también considerar que no necesariamente, ¿sí?, debe de estar en su palabra, sino que también deben de tener, mi amado hermano, confirmación en mi corazón de aquello que Dios ha puesto un sentir. Debo de recibir confirmación divina. Yo no puedo decir, no, es que mira, que en la palabra hay un censo, y como yo quiero censar, entonces va el censo. No. Ahí tenemos los dos escenarios. David quiere hacer un censo y Dios lo va a castigar, y vaya que le va a castigar. Dura y severamente lo va a castigar. No voy a entrar en eso, pero lo confrontará y lo castigará. Porque puso en su corazón hacer algo que Dios no quería. Aun cuando parecía algo beneficioso saber cuántos tengo, aun cuando parecía ser algo lógico de saber cuánta gente de guerra puedo llegar a usar, para Dios le pareció totalmente absurdo que David lleve a cabo algo que él no había puesto en su corazón, o por lo menos que él no había dado aprobación. David nunca buscó aprobación divina como para poder decir o responderle a Joab, tranquilo Joab, esto viene de parte de Dios. David no, digamos así, se fue de bruces en ese sentido. Cuando vamos pues a la escritura en el versículo estoy en el libro de Samuel capítulo 24, ¿verdad? Versículo número 4 dice ahora el Señor, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Claro, era el rey. Prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo, dice aquí, del pueblo de Israel. Y ahí usted leerá, mi amado, si luego de todo esto, si leerá, luego de que Dios obviamente haga lo que deba de hacer en el corazón de David, luego, mi amado, en el verso 10 se reconocerá la tremenda equivocación de este hombre. Leamos, verso 10, capítulo 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por hacer un censo. Yo a veces a mi esposa le digo, cuéntame cuántos hay en el aula. Eso se podría considerar como un censo, pero claro, chiquito, ¿no? Cuéntame cuántos hay. La pregunta es, ¿para qué los cuento? Yo creo que esa es la clave. ¿Con qué corazón? ¿Para saber que hoy crecimos más que ayer? ¿Para decirle a la gente, ay, hoy día fueron 80? ¿Y en tu iglesia cuántos hay? 20. No, en la mía van 80, 100, 120. Si eso es sentir del corazón, pues déjeme decirle, amado hermano, que nos podemos pegar en Dios un tremendo chasco. Porque Dios, más que todo, recordando que ya se leían allá el Salmo capítulo 37, me parece, ¿verdad? Versículo número 4, ¿verdad? Que dice, deleítate. Primero hay que deleitarse en Dios para que Él pueda conceder las peticiones. Si no hay un deleite idóneo en Dios, en lo que voy a hacer, amado, Dios jamás
podría aprobar la petición de mi corazón. Por eso es que podríamos también decir de que hay muchos que tienen tiempo, por no decir a veces meses o años, rogando que Dios les conceda algo y Dios negándoselos, y Dios cerrando puertas, y Dios no permitiéndoles. Posiblemente creo que sería muy bueno parar y pensar y decir: Señor, esto que yo sentí en el corazón hace 6 años, ha venido de ti, ha venido de tu corazón para que yo lo pueda llevar a cabo, o no. Tenemos que buscar de Dios confirmación, en oración sobre todo, en oración, mi amado hermano, para poder saber si lo que mi corazón pide es lo que el corazón de Dios aprueba. Amén. Cuando vamos a la Escritura, amado, allá, y estamos viendo, nos hemos quedado un ratito en el pasaje de Samuel, capítulo 24, ¿sí? Sabiendo de que David comete prácticamente un acto de locura al mandar a censar al pueblo, y luego que ya lo sabe, esto en vez de servir para bien le fue para mal. Dice la Biblia en el versículo 10: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Eso era lo fabuloso de David. No hay cómo darle vuelta. ¿Qué cosa? El hacer cosas indebidas, no. El buscar, cuando se hacen cosas indebidas, el buscar el oportuno socorro. El buscar el pronto perdón de Dios. Eso es lo más maravilloso. Mi amado, dicho esto, y vueltos al libro de Nehemías, capítulo número 7, entonces podemos ver en el versículo número 5 que dice la palabra, ¿sí? Puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados. Es decir, en un empadronamiento no solamente se contabiliza, sino que también se obtiene la plantilla, diríamos, personal, de datos personales de cada judío. Y era más que válido hacerlo. Vuelvo y repito, primero porque había mucha gente que uno no sabía si era o pertenecía a la raza propiamente judía. No se sabía. Tantos años sin murallas, tantos años sin puertas. La ciudad, mi amado, bien podía ser en este caso inspeccionada por cualquiera y en cualquier área. Y si la gente decía yo me quedo, se quedaba. Pero eso no significaba que ese era judío, o mucho menos que él pertenecía a la tribu de Leví para hacerse cargo del sacerdocio. Claro que no. Por eso la urgencia de Nehemías de decir, no, aquí hay que hacer un censo. Hay que hacer un censo. Yo quiero saber no solamente cuántos somos, sino de dónde son. ¿Qué familia le precede a estos? ¿Son realmente los que deben de cargar los utensilios de Dios? ¿Son levitas o no son levitas? ¿Pertenecen a las tribus de Judá o no? ¿O se han mezclado? O sea, era más que válido el asunto. Cuando vamos al versículo número 5, dice la Biblia en la parte final: y hallé el libro de la genealogía, es decir, donde se consta el registro de los que habían subido antes, porque hubieron algunas etapas en que, entre no todos, pero no muy poquitos, ingresaron a Jerusalén como para poder ver qué se puede hacer en la ciudad para beneficio del pueblo. Pero penosamente no lograron sus objetivos. Es Nehemías y Esdras los que logran su comisión. Y dice la Escritura en el versículo 6: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. ¿Qué se quería establecer? Procedencia. ¿Sobre todo de qué? Procedencia de tribu, sobre todo. Mi amado, ¿qué hay en tu corazón?
¿Qué a veces, no siempre, qué es lo que a veces Dios pone en tu corazón? 2. ¿Escuchas tú a tu corazón y llevas a cabo esa acción de tu corazón? 3. ¿Sabes verdaderamente si eso que sientes aquí adentro viene de parte del Señor? ¿Has pedido confirmación de aquello? Yo creo que ese es un buen texto como para poder descartar lo que no es posiblemente de Dios en mi corazón. Yo creo que todo esto siempre ayuda, amado hermano, a poder ver con mayor claridad mi vida y sobre todo con mayor claridad la dirección que Dios quiere que yo tome sirviéndole. Si yo tomo decisiones conforme a mi corazón, mi amado, puedo herir a mucha gente. Puedo dañar hogares. Inclusive puedo dañar una iglesia entera. Si no le doy el debido, el grado de importancia, no a mi corazón, sino a lo que la palabra, a lo que el Señor me ha dicho que yo debería de contemplar en casos, obviamente, de tomas de decisiones o de acciones con lo que se refiere a mi corazón. Imagínate que alguien diga, hermano, es que yo quiero, si hablo del área sentimental, es que yo quiero a ese hombre y yo siento en mi corazón que yo voy a ser feliz con él. Mira, siento, y por eso me voy a casar. Y ahí viene la convicción de la palabra. Pregunta, ¿es cristiano, dice la Biblia? ¿Es creyente? ¿Es creyente o no es creyente? ¿Comparte tu fe o no? No, no es creyente, pero Señor, pero Él me ama. Y yo siento en mi corazón que Él es el indicado. Mira, camisa de 11 varas. No necesariamente porque lo sientas aquí adentro es que las cosas deben de salir como tú las planificas. Debe existir, mi amado hermano, de parte de nosotros, la responsabilidad de poder no solamente ver si la Biblia me da la aprobación a lo que puedo sentir, y 2, debo de recibir ya de manera personal confirmación del Espíritu Santo. Porque de lo contrario, insisto, puedo llevar conmigo o arrastrar conmigo a gente, mi amado hermano, que posiblemente al ver mi torpeza en las decisiones, mi amado, puedo llegar a malograr algún tipo de actividad o aún de culto en una iglesia. Es sumamente importante, mis amados hermanos, que consideremos en esta noche este estudio para poder no hacer lo que el corazón quiere, sino para hacer lo que Dios quiere que mi corazón haga. Dirían algunos, hay sentires y sentires. ¿Sí? Hay cosas que sí son de Dios y que Dios te las deja allí, no te las deja pasar por alto hasta que no lo hagas a cabo, no lo lleves a cabo. Es más o menos cuando a veces nos pasa esto de que preparamos algo en casa y decimos, esto se lo voy a llevar a fulana de tal, porque tengo en mi corazón el sentir de ir y darle esa canastita. No se me ocurre, ¿no? Pero pasa el lunes, pasa el martes y la canasta sigue estando allí. Y cada vez que la ves, no, hoy lo hago. Supongamos que esto se vuelva tan tedioso de que pase un mes entero, y la fundita de víveres sigue estando allí en tu casa, sin poderla llevar. La pregunta, ¿ese sentir que tuviste, te bendijo? ¿Te bendijo? ¿O fue un estorbo, una piedra en el camino, que tú mismo la tiraste hacia adelante y luego con aquella tropezaste? Mira, hasta dónde pueden o podemos intensificar
el daño cuando le doy mucho o demasiado aval a mi corazón. Yo prefiero darle la tela de la duda, entre comillas digo esto, a la Biblia antes que a mí. Yo me equivoco. Claro que me equivoco. Porque a veces en ciertas cosas, nos guste reconocerlo o no, sí juega mucho lo que vemos. Sí juega mucho lo que la gente superficialmente muestra. Y uno aprende en el ministerio. Uno aprende día a día en la casa del Señor. Y esto a uno lo hace madurar. Lo hace madurar. Yo estimo que Dios siempre nos brinda, mi amado hermano, las oportunidades para eso, para madurar en la vida espiritual. Dice pues la Escritura, ya avanzando, ¿sí? Y quisiera allí, por favor, que usted se involucre también en ella. ¿A cuántos o de qué forma se contabilizó al pueblo en Nehemías capítulo 7? Ya que recuerda que él había encontrado desde los tiempos de Nabucodonosor un libro donde se había dado, en este caso, el lujo de registrar a los judíos. Ahora, yo le soy muy honesto. Nabucodonosor, que había sido digamos así, el instrumento que Dios usó para llevar cautivo a toda la nación, Nabucodonosor no hubiese tomado en cuenta todo lo que Nehemías va a leer. A mi entender, mi amado hermano, y sabiendo que el segundo a bordo, el segundo al mando en Babilonia era Daniel. Recuerda que él escaló un sitial muy alto en el imperio babilónico. Él, de seguro, siendo un hombre valioso, siendo un hombre previsor, debió haber escrito o ordenado que se escriba, ¿sí?, ese libro que luego encontraría 70 años después, Nehemías. Y te lo digo con tanta certeza porque, mi amado hermano, es necesario entender que Daniel era un hombre destacado por encima de los demás. Era 10 veces mejor que cualquiera. Él, sí, era 10 veces más que cualquier, de pronto, autoridad en Babilonia. Y como era un hombre entendido, estoy seguro, mi amado hermano, que este hombre era, sí, previsor de las cosas. Que él no descuidó detalles porque era 10 veces mejor. Y él guardó hasta el punto en que cuando fue el tiempo de Dios, que esto saliera a la luz, mi amado, ese libro fue usado para el bien del pueblo en este censo, como para poder tener control de que las futuras generaciones que vinieran después de Daniel, ¿sí?, quedaran por lo menos un vestigio de sus ancestros para poder por lo menos darle continuidad, sobre todo a los que tenían que tener la labor del servicio en la casa de Dios. Y dice allí, versículo 7, los cuales vinieron con Zorobabel, ¿sí?, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperec, Bigbai, Neún y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel. Posiblemente ese Zorobabel era el mismo Esdras, posiblemente. Verso 8, lo podré leer en casa, si me ayuda, ¿no? Dice allí, los hijos de Paros, ya viene el censo, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat Moab, los hijos de Jeshua y los de Joab, 2818. Los hijos de Elún, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 770. Así, tal cual, sucesivamente, hasta el versículo número, mi amado hermano, sí, finales del capítulo número 7, hasta el versículo número 59, que termina diciendo, los hijos de Cefatías,
los hijos de, dice aquí, de Atil, los hijos de Poqueret, a Sebaín, los hijos de Amón. La lista se volvió muy grande. Cuando vamos al capítulo número 7, ahora vamos al versículo número 60. ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Versículo 60 dice: todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estas informaciones, ¿sí?, son de suma importancia para poder dar continuidad en el servicio de la obra del tabernáculo. Y estos son los que subieron dice aquí, de Tel Mela, Tel Aarza, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, es decir, a qué genealogía pertenecían, ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Versículo 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, dice, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Mire, esas eran las motivaciones de Nehemías. No saber con cuántos tenía para confrontar a Gesén, a Tobías o a Sanballat. No. Su motivación era saber su procedencia para poderlos a funcionar de manera idónea, sin equivocarse, en el rol propiamente del sacerdocio. Dice en el versículo 65: y les dijo el gobernador que no comiesen, para que se consagren, de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Ahora, esto es una expresión muy poco reconocida en la escritura. ¿Hablando de qué? Del Urim y del Tumim. Estos eran, mi amado hermano, implementos que se utilizaba sobre todo, ¿sí?, en los tiempos del levantamiento del tabernáculo, del vestuario del sacerdote, allá en los tiempos de Moisés, ¿sí?, en los tiempos de Moisés, ya que el Urim y el Tumim eran, mi amado hermano, piedrecillas que se ubicaban, ¿sí?, como en una bolsita, delante del pectoral que tenía, ¿sí?, o en este caso la cubierta frontal del pecho que tenía el sumo sacerdote. Cuando uno venga conmigo a la referencia, por ejemplo, a Éxodo capítulo 28. En Éxodo capítulo 28, versículo 30, mira lo que dice el Espíritu Santo. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. En Levítico capítulo 8, verso 8, repito, Levítico capítulo 8, verso 8, dice el Señor: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Ahora, voy a dar la perspectiva tradicional. No quiero andar mucho en ello porque la verdad no es tema de enseñanza propiamente, ¿no?, como enseñanza principal, estos elementos del Urim o del Tumim. Pero voy a dar por lo menos el significado tradicional con respecto a esto. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? Eran, mi amado hermano, justamente dos piedrecitas, ¿sí?, dos piedrecitas, las cuales, sí, tenían cada una de ellas un labrado, ¿sí? Eran como, no podría decir que eran como monedas porque eran piedrecillas, pero, mi amado, estas piedrecillas se las utilizaba parecido, espero que no me malinterprete, parecido como cuando los niños juegan con los tazos. No sé si ustedes, los cachitos, sacan ellos esos platillitos, sí, pero eran más gruesitas. Estos iban ubicados en una bolsita que tenía un cordón y se lo ponían con estas tiritas en el cuello, y esto iba
dentro del pectoral. El pectoral estaba afuera, para que el Urim y el Tumim vaya lo más pegado al pecho del sacerdote, al corazón del sacerdote. Y se lo utilizaba sobre todo para tomas de decisiones, ¿sí?, emergentes. Donde esto, hablando del uso del Urim y el Tumim, determinaba las respuestas más, ¿cómo te digo?, más prácticas para ser tomadas. De hecho, dicen, de acuerdo al significado tradicional, que el Urim y el Tumim eran utilizados para poder recibir de Dios contestación de un sí, de un no, de parte de Dios en algún determinado asunto. Por ejemplo, cuando se llevaba a una persona a juicio y no se había podido todavía determinar a través del juicio que se le realizaba, no se le podía determinar ni inocencia ni culpabilidad, el pueblo, sobre todo los jueces, tenían la obligación de llevar en este caso al ofensor o al posible causante de la ofensa, se lo llevaba delante del sumo sacerdote para que sea el sumo sacerdote el que determine el juicio usando el Urim y el Tumim. ¿De qué forma? Insisto, eran como dos piedrecillas, más pequeñas, obviamente, aquí estoy usando un mouse, ¿no? Eran dos piedrecillas. Cuando el sacerdote, mi amado hermano, ¿sí?, metiendo las manos dentro de la bolsita, sacaba, ¿sí?, estas piedras, si las dos tenían el mismo labrado por encima que decía Urim, estoy solamente dando el significado tradicional, este significaba sí, si se le hacía la pregunta al Señor. Si salía Tumim en las dos, significaba no. Si salía Urim y Tumim, indistintamente de lo que se pudiera estar, en este caso, consultando, se tenía que esperar, ¿sí?, un tiempo adicional, o se volvía a sacar Urim y Tumim para ver cómo era, ¿sí?, la voluntad de Dios en algunas, ¿sí?, determinadas sentencias. De allí entonces que si se preguntaba, eso sí, la pregunta tenía que ser específica. Por ejemplo, fulano de tal es criminal o cometió el crimen contra su prójimo fulano de tal, se tenía que ser sumamente específico. Ese es el significado tradicional, ¿ah? Hay quienes tienen otro tipo de forma o de manera de ver el significado del Urim y el Tumim. Mi amado, y allí, si al sacar las piedras o al echar las piedras, ambas caían en Urim, y que esto representaba así, no había lugar a duda de que Dios había hablado, y de que si salía que era culpable, automáticamente se sentenciaba a muerte, en este caso a aquella persona. A su vez, si salía Tumim entre las dos, se lo absolvía de la misma forma. Dirán algunos, hermano, pero esa es una forma muy fuera de la norma legal para poder determinar una culpabilidad, porque alguien podría decir, hermano, ¿y si se equivoca y lo matan? Es que aquí es donde viene el aspecto espiritual y el aspecto de la fe. Fue Dios, no el sacerdote, fue Dios el que ordenó que se hagan el Urim y el Tumim, no el sacerdote, no el hombre. Porque era Dios el que había dicho que habría de usar el Urim y el Tumim en las manos del sumo sacerdote para ejecutar el juicio. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si Dios era el que las ordenó elaborarlas, y era Dios el que había garantizado el uso de ellas para dar su voluntad en ellas, no había tela de duda. No había o no cabía el pueblo que pasaba por Urim y Tumim en juicio. Mi amado hermano, si Dios decía sí, era como haber estado escuchando a Dios en el monte Horeb sus mandamientos. No había tela de duda. El juicio sí se sentenciaba en función de lo que las piedras arrojaban
y se determinaba culpabilidad o inocencia. Por eso es que, con respecto a esto, sí, mi amado hermano, diríamos que se estableció este orden de juicio para poder dirimir entre situaciones que los hombres no podían lidiar. Entonces, cuando los hombres no podían lidiar aspectos legales, se llamaba al sumo sacerdote y esa era la voz concluyente del juicio. ¿Qué hablaría el sacerdote? Eso sí, si el sacerdote hacía esto, es decir, de ubicar las piedras, de sacar las piedras, y él, si decía, por ejemplo, Urín y Urín en la otra, y él decía, él sabía que sí, que era culpable, pero justamente la persona culpable era su sobrino, su pariente, y él decía, no, salió inocente, se fregó el sacerdote. El pecado caería sobre el sacerdote por semejante acción. Por eso es que Dios demandó en Éxodo 28:30, dile a Aarón que siempre lo lleve para que él establezca el juicio sobre los hijos de Israel. Cuando vamos a la escritura, insisto, mi amado hermano, sí, todo esto iba pasando de generación en generación en el sacerdocio. Por eso es que Nehemías se tiene que cerciorar de que quienes manipulen las cosas santas sean del orden sacerdotal. Imagínate poner a alguien sin haber censado que decía que era sacerdote, cuando ya hemos leído en la Biblia que muchos dijeron que lo eran y no lo eran, porque en el libro que había escrito posiblemente Daniel no estaba sus antecesores, no constaban, y se los descartaba, no había tela de duda. No, que yo soy, que afuera. Qué importante es permitirle al corazón que haga las cosas, pero cuando es Dios, primeramente confirmándolas y que estén escritas en su palabra, para que no haya un alejamiento de mi petición del corazón fuera del marco del canon bíblico. Volviendo pues, mi amado hermano, al texto, terminamos con esto. ¿Sí? Estamos en el versículo número 66 ahora, luego de hablar acerca del Urín y el Tumín. Toda la congregación junta era de 42.360. Sin sus siervos y siervas, es decir, sin sus, en este caso, personal propiamente, que era considerado como esclavos, ¿sí? Que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos, 435. Dice aquí, asnos, 6.720. Y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas. ¿Sí? Recuerda que con un dracma se pagaba, recuerda, en este caso, el impuesto, ¿sí? Que era un impuesto anual, ¿sí? Para la entrada al templo. Eso de allí mandó Jesús a Pedro a que vaya al mar y saque un pez y que le abra la boca al pez, y ahí encontraría una dracma. ¿Sí? Mi amado, dice aún más la escritura, versículo número 71. ¿Sí? Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas, pero de oro, y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Amados, cuando hay un sentir de Dios en el corazón, no tengas duda. Si ya lo has visto en su palabra y te lo avala, y si ya oraste y el Espíritu Santo te lo ha confirmado, mantente tranquilo. Ahora tú debes de entender algo, y yo te doy aquí ya algo adicional conforme a la poca experiencia que tengo.
hay muchos sentires en el corazón del hombre que pueden tener las dos cosas, que hoy por hoy yo te las he remarcado con bastante intensidad. Que puede tener asidero bíblico, es decir, que puede tener respaldo bíblico. Dos, que puedes tener confirmación de Dios inclusive. Pero tienes que saber esperar el tiempo de Dios para llevarlas a cabo. Te lo digo con la experiencia, la poca experiencia que tengo. Ejemplo, David. David fue, ahora, es evidente que debo de resaltar, David no es que tuvo el sentir de ser rey, ya. No, para nada, para nada. David más bien, sin saber a lo que venía, fue mandado a llamar desde detrás del redil de las ovejas y fue ungido por el profeta Samuel. Y una vez ungido, obviamente él entendió de que Dios le encargaba una tremenda responsabilidad. Pero quiero ir a donde quiero ir, al tiempo. Pero desde cuando David fue ungido hasta cuando David habría de ser rey, amado, pasaron cerca, dicen los entendidos por ahí, pasaron cerca de 40 años. Sí, así como lo oyes. De hecho, muchos dicen que David empezó a los 40 años y más o menos David era un muchacho, un niño de 10 años siendo pastorcito. Unos 30 años debieron haber pasado. ¿A dónde quiero llegar? Lo que yo pueda sentir en mi corazón y que luego de que yo pueda corroborarlo en la Biblia, que esté allí, y luego orando a Dios, Dios me lo confirma. Hermano, debo de saber esperar en Dios cuándo esto se tiene que llevar a cabo. Porque hay gente que está en la voluntad de Dios. Hay muchos que están con un deseo ferviente de servir a Dios. Y han orado al Señor. Y el Señor les ha dicho, yo te voy a usar mi sierva. Yo te voy a poner donde te dije que te voy a poner mi siervo. Y ahí a veces Dios puede callar. Y de hecho a veces lo hace. ¿Qué nos toca? ¿Forzar el sentir o esperar que Dios haga que ese sentir, confirmado ya de Él mismo se encargue de darlo a conocer? Es evidente de que debería de esperar en Dios para que lo que Dios puso en mi corazón se haga real. Ahora, yo no soy ajeno. A mí siempre me gusta por lo menos tratar todos los puntos de vista. Todos. Hay cosas que Dios puede también poner en el corazón para que se hagan de manera emergente. Es decir, de manera rápida. Ya. Es decir, Dios ha puesto en mi corazón, no sé, se me ocurre, Dios ha puesto en mi corazón ir a visitar a fulano de tal que yo sé o vi en el teléfono que está agonizando. Y oré a Dios y el Señor me ha dicho, ve mi siervo. La pregunta es, ¿cuándo? Voy a echarme a dormir para ver si Dios me vuelve a mostrar cuándo tengo que ir. No, pues ya está en agonía. Ya el Señor te lo ha confirmado. Y su palabra dice que debemos de orar por los enfermos. Tengo asidero bíblico, tengo respaldo de Dios confirmado en oración. El moribundo no espera, está agonizando. Yo tengo que salir como para ayer, más tarde que temprano. ¡Rápido! ¿Me explico? Si a su vez así también el Señor me ha dicho, como le pasó por ejemplo a David. Dios nunca le dijo a David, David, quiero que me hagas un templo. No. Él sintió en su corazón hacer el templo. ¿Quién? David. David sintió en su corazón hacer el templo. Dijo, yo aquí habito en mi palacio real tan grande, tan bonito. Y mi Señor, mi Dios, habita en una tienda, en un tabernáculo de tela. No, eso no puede ser posible. Señor, yo este sentir que tengo, yo lo voy a hacer una realidad. ¡Pum! Le mandaron al profeta y le dijo, tú no la harás. Aunque el sentir tú lo tienes, tú no lo harás.
¿Qué fue lo que hizo David? Más bien él adquirió el material, no la hizo, pero le dejó, ahí sí. Y yo sé que cuando diga esta palabra usted va a decir, ah, pastor, usted es tremendo. Pero bueno, se viene porque cae. David sí le dejó la mesa servida a Salomón. Eso sí, David, en lo relacionado a su reino y a la devoción de que él querer hacer un templo, David le dejó la mesa servida a Salomón su hijo para que haga el templo. Pero mira, ahí tenemos ejemplos vivos, sentires del corazón en los que Dios confirma, pero en los mismos en los que Dios te dice no lo hagas tú, lo tiene que hacer el otro. Tú no, tú has derramado demasiada sangre. Mis santos hermanos, espero que en esta noche el Espíritu Santo te haya dado, como lo hace siempre conmigo, te haya dado un poco más de luz en este estudio de su palabra, para poder ser mejores, para no ser emocionales, para no ser muy ligeros a la hora de tomar decisiones. Porque si hacemos mal, si decidimos mal, si nos dejamos llevar por la emoción, si nos dejamos llevar por el sentimiento, amado hermano, podemos terminar fuera de la voluntad de Dios. Y eso no lo podemos permitir. ¿Me entiende? No hay cosa mejor que caminar en la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco enormemente por este precioso tiempo de ministración de la palabra. Suplico ahora, mi Dios, que en esta noche usted prepare nuestros corazones, toda vez que mi esposa, Señor, va a tomar en este momento, pues, su participación para guiar al pueblo en oración. De aquellas peticiones que han sido en este momento, pues, o en este tiempo han sido dadas. Señor, suplico que tu mano esté con ella. Guíala y que, Padre, el Espíritu Santo se manifieste de una manera muy, muy especial. Padre, en tus manos pues estamos, y que el poder del Espíritu Santo venga, Señor amado, sobre todos los necesitados, los angustiados y los enfermos, que han de ser uno a uno, Padre, nombrados, para que puedan en ti, si así tú se los concedes, recibir la bendición de la restauración en todas las áreas que estos necesiten ser, Padre, enriquecidos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Bueno, hoy voy a hacer un pequeño cambio de puesto, así que no se vaya a de pronto pues a alejar, ¿no? Salgo yo, viene mi esposa, ella va a continuar, ¿sí?, con la, en este caso, con la directriz de las oraciones. Amén. Les invito con nosotros a nuestra hermana Fanny. Aleluya. Bien, mis santos hermanos, como dijo mi esposo, perdón por el movimiento, pero estamos aquí. Vamos en esta noche a orar por todos aquellos sus peticiones de oración. Amén. Nuestra hermana Marta Villamar pide oración por Sucre Márquez, quien se encuentra entubado, por Cruz Garboa, que se encuentra delicada de salud, por Erika Velastegui, quien necesita de la fortaleza de nuestro Dios, ya que está pasando por momentos difíciles. Sí, pide también oración para que no haya un rebrote del virus. ¿Sí? Pide también por todas las empresas que empiezan sus actividades laborales, para que sus empleadores sean responsables con los empleados, ¿sí?, y no haya injusticias. Sí, pide para que el Señor derrame sabiduría sobre los padres y estudiantes que comienzan sus clases virtuales, ya que esta es una actividad nueva que se lleva a cabo. Pide también por todos aquellos que han perdido familiares, para que el Señor sea fortaleciéndole, trayendo consolación, paz a sus corazones. Pide también por todos aquellos que se encuentran enfermos y en el proceso de la recuperación. ¿Sí? Nuestro hermano Marlon García pide oración por el niño Moisés Obando, quien el día de hoy se levantó con malestares.
Rosa Cruz pide oración por Elizabeth Villafuerte, quien se encuentra enferma, presentando síntomas del COVID-19. Sea el Señor teniendo misericordia. Amén. Nuestra hermana María Fernanda Reyes pide oración por Gabriela Hinojosa, quien está embarazada y tiene el COVID-19. ¿Sí? Jordana Cárdenas, una niña. Bien, disculpen, ha habido una interrupción debido a la señal de internet. Seguimos con las peticiones de oración, ¿sí? Decíamos que María Fernanda Reyes pide oración por Gabriela Hinojosa, quien está embarazada y tiene el COVID-19. Jordana Cárdenas, la niña Jordana Cárdenas, pide oración por sus padres para que el Señor otorgue protección para ellos, y pide también por Vicente Pérez, quien se encuentra enfermo. ¿Sí? Nuestra hermana Shirley Cedeño pide oración por su hijo Emanuel Rodas y por un trabajo para su hija Michelle Rodas. ¿Sí? Michelle Rodas. ¿Sí? También damos a conocer una vez más la petición de nuestro hermano Moisés Daki, quien él pone siempre presente una petición de oración por su sobrina, una niña pequeña, por Luis Reasco, quien se encuentra, ¿sí?, hospitalizada. ¿Sí? Y nuestra hermana Andrea Estefanía da gracias a nuestro Padre Celestial por sus bendiciones y por la fortaleza que Dios ha derramado sobre su madre. Amén. Vamos a orar, mis santos hermanos. Yo sé que hay muchas peticiones más de oración, ¿sí? Estas son pocas. Nosotros, cada vez que nos acercamos diariamente al Señor, ¿sí?, llevamos peticiones nuestras, de nuestra familia, nuestros familiares, de conocidos, de hermanos en la fe, ¿sí? Y vamos a ponerlas delante de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, mi Señor y Dios de amor, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te pedimos, oh Dios amado, que sea usted mismo, Padre, Señor, oh Dios de Israel, escuchando cada una de las peticiones, Señor amado, oh Dios de los cielos, que hemos presentado delante de tu presencia. Señor, tú conoces bien, Señor amado, Padre, porque eres hacedor nuestro, Señor, que en nuestros corazones, Señor amado, Padre, hay muchas peticiones más, las cuales diariamente presentamos delante de ti, oh Dios de amor. Padre, oh Dios, te pedimos por todas las peticiones. Mira a todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que se encuentran delicados, Señor, de cualquier enfermedad, Padre, oh Dios de Israel, Señor. Mira a aquellos que tienen problemas cardíacos, aquellos que tienen problemas con su presión arterial, Señor, aquellos que se encuentran, Padre, enfermos con diabetes, Señor amado, Padre. Aquellos, oh Dios de Israel, que están enfermos, Señor amado, porque tienen, Señor, problemas con su hígado, con el páncreas, con los riñones, Señor, con el útero, con sus ovarios, Señor amado, Padre, con el vaso, Señor amado, Padre eterno, Señor. Sea usted teniendo misericordia, oh Dios de los cielos, Señor. Sea usted, Señor amado, tocando las vidas, Señor amado, cambiando, oh Dios, los órganos, Padre Santo, oh Dios, de aquellos que están enfermos, dolientes delante de ti, mi Señor y Dios de amor. Padre, y sea su Espíritu Santo moviéndose con poder y autoridad, Señor amado. Sea enviando usted su palabra, oh Dios de Israel, tocando las vidas, trayendo liberación a aquel que necesita ser liberado, Padre. Oh Dios de los cielos, trayendo paz y consolación para aquellos corazones turbados, Señor, por el miedo, por el temor, Señor amado, Padre. Oh Dios, mira a aquellos que están desempleados, Señor, y que tienen, oh Dios de los cielos, familia a cargo, tienen responsabilidades en sus hogares, Señor, tienen deudas, alquilan hogares, oh Dios de los cielos, Padre, o se encuentran, Señor amado, Padre eterno, Señor, pagando, Señor, oh Dios de Israel, Señor, deudas, cosas que han adquirido, Padre, oh Dios amado, solamente tú puedes abrir las puertas, Señor, oh Dios de Israel, Señor, en este tiempo, Señor, donde, Padre, nuestras autoridades, Señor, y el mundo entero, Padre, oh Dios, dicen que no hay, Señor amado, empleo, Señor. Tú eres, Señor amado,
nuestro Dios. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor amado, Padre. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, oh Dios de Israel. Te pedimos, Padre eterno, que sea usted mismo, Señor amado, en este momento, Señor amado, trayendo, Señor, paz a los corazones, sabiendo, oh Dios de los cielos, Señor, que tú estás con ellos, que no les has abandonado a pesar de las dificultades o de las circunstancias, que ellos aprendan a esperar en ti, a confiar en ti, a depositar, Señor amado, sus cargas en ti, Señor, oh Dios. Tenga usted misericordia, Padre. Mire los cuerpos frágiles, enfermos, aquellos, Señor amado, que tienen, Señor amado, fiebre, Señor amado. Sea usted trayendo, Señor amado, oh Dios, Señor, salud a sus cuerpos, Padre. Oh Dios de los cielos, Señor amado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos en esta noche, Señor, para que sea su Santo Espíritu, Señor, moviéndose, oh Dios, conforme a la necesidad, Señor, que tenemos, Señor, que presentamos delante de ti, Señor. También pedimos por aquellos hermanos, Señor, que se encuentran, Señor, débiles en su fe, Señor, Padre, que las circunstancias los han golpeado tanto, Señor, Padre, que se encuentran débiles, Padre, oh Dios de los cielos, tenga usted misericordia, sea usted fortaleciendo sus rodillas endebles, Padre, sea usted, oh Dios de los cielos, afirmándolos, oh Dios de los cielos, Padre, sea usted, Padre eterno, Señor amado, Padre santo, con ellos en todo tiempo, como siempre lo hace, Señor, que ellos tengan la convicción que tú tienes el control, Señor, Padre, y fortalezca sus vidas, Señor amado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haga la obra, Señor amado, te lo rogamos en esta noche, Señor. Sea usted propicio a cada una de nuestras peticiones, Señor amado, Padre, que son conforme a tu perfecta y buena voluntad, Señor amado, Padre. Porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tus propósitos, Padre. Ayúdanos a guardar en ti, Señor amado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oramos en esta noche, Padre, y te damos gracias, Señor amado, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás, Padre, porque todo lo que tú haces será para la gloria de tu santo nombre, oh Dios de Israel. Oramos en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Amén. Les recordamos que estamos con ustedes, ¿sí? Que la iglesia el día de mañana se abre sus puertas. Recuerde que los horarios son de lunes a viernes, ¿sí? En la mañana de 9:30 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. El sábado no estamos en la iglesia. El domingo estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Amén. Que empezamos los cultos desde mañana sábado en la iglesia de Mucholote, ¿sí? Por la tarde y noche, 6:30 hasta las 8 de la noche en Mucholote. Y mañana vamos a estar en la Flor de Bastión por la mañana, 9:30 de la mañana, el día sábado, ¿sí? Recuerde, entonces, mis santos hermanos, ¿sí? Estamos gustosos de poder compartir estos tiempos con ustedes. Sigan compartiendo a sus amistades para que ellos también puedan ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios, la cual edifica nuestras vidas. Amén. Sin más que decir, nos despedimos de cada uno de ustedes sabiendo, sí, que nuestro eterno Dios guarda de nuestras vidas y Él está con nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, nos vemos, mis santos hermanos. Que el Señor les bendiga.